Somos ariqueñas y ariqueños convencidos de que a través de una nueva constitución podemos construir un Chile para todas, todos y todes. Somos Arica Constituyente. Hola, somos Arica Constituyente, mi nombre es Stephanie Cossing y junto a Lenina Barrios Atencio damos la bienvenida a nuestro podcast número 11, Patrimonio, Cultura y Constitución. Agradecemos a la banda local CIPAS por facilitarnos su tema, Morenada da Zapa, con la que damos inicio a todos nuestros programas. Hoy conversaremos con Pamela Figueroa Pizarro, profesora de lenguaje, que cuenta con una amplia experiencia en torno al patrimonio cultural local, tradiciones orales, educación intercultural y artística, entre otros, y con Patricio Barrios Alday, escritor e investigador en temas de cultura tradicional del norte grande de Chile. Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Súper, qué bueno. Gracias. Bueno, antes de conversar... Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes también por la disposición y las ganas de ser parte de este espacio y de esta iniciativa que tenemos como colectivo. Y antes de ya iniciar nuestra conversación, según el tema que nos convoca el día de hoy, voy a dejar a Lenina, quien va a dar una pequeña introducción para contextualizar el tema, y luego de eso ya entramos de lleno a la conversación. Len. Bueno, desde una visión política, el patrimonio es un campo de constantes disputas de poder. El concepto de patrimonio cultural, así como el concepto de interculturalidad, son ideas e interpretaciones que han permeado al Estado en un aparente proceso de modernización. Sin embargo, a pesar de significar avances en algunas áreas, en otras pasan a ser la evidencia fehaciente del accionar del poder de las élites. La idea original de patrimonio viene del latín patrimonium, un concepto patriarcal que hace referencia a la herencia del padre. Tradicionalmente, en el mundo occidental, se ha entendido como un conjunto de bienes privados con valor económico. No obstante, el patrimonio cultural, material o inmaterial, quiebra la dicotomía de lo individual y privado y nos traslada al valor de lo colectivo y lo público. El poder y las élites mantienen la noción patriarcal y capitalista del patrimonio como acumulación de bienes de manera privada y han buscado perpetuarlo en leyes y normativas. Los pueblos, por su parte, han visto mutar sus concepciones originarias a las leyes y normas del Estado, que han sido insuficientes para proteger y poner en valor sus tradiciones, herencias y espacios. ¿Cómo es protegido y valorado el patrimonio cultural en Chile? ¿Existe un real interés del Estado de protegerlo y ponerlo en valor? ¿Cuál es la ética en el abordaje del patrimonio cultural en nuestro país? ¿Cuáles han sido las transformaciones en la forma de entender el patrimonio desde el 18 de octubre de 2019? ¿Es el proceso constituyente un espacio para la discusión del patrimonio cultural? Son algunas de las interrogantes que planteamos como punto de partida para una discusión de éticas, valores, historias y poder en Chile. Gracias, Leni. Bueno, en virtud de lo que comenta la Lenina, es importante también poder destacar que el patrimonio cultural es un espacio de conflicto actualmente en nuestro país, ¿cierto? No solo por el proyecto de modificación de la Ley de Monumentos Nacionales, que ha sido ampliamente criticado por organizaciones y comunidades de la sociedad civil, sino también porque hemos avanzado como sociedad hacia un cuestionamiento, hacia un cambio de paradigma, se podría decir, de qué es considerado patrimonio cultural y si realmente existe patrimonio nacional en nuestro país. Y en ese sentido me gustaría abrir el panel preguntándoles cuál es su posición respecto a estos cuestionamientos y a estas nuevas posiciones o a estos cambios de paradigma de los que Lenina también plantea. No sé a quién le gustaría tomar la palabra y a quién le gustaría quizás abrir la conversación. El que quiera. Sí, puedo plantear algunos como para ir tirando algunas provocaciones, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación primero. He estado siguiendo su página sin haberme hecho ahí un link en el me gusta, pero ya lo hice. He estado siguiendo también algunos de los videos en la medida que uno tiene tiempo, ¿no? Es decir, este tiempo también ha sido un poco agobiante en términos de cuestiones laborales y de adecuarse a estas nuevas plataformas, especialmente aquellos que trabajamos en educación, ¿no?
y que tenemos que estar ahí también pendientes de nuestros estudiantes. Sí, yo quisiera partir planteando, ¿no? Y como digo, generando alguna primera provocación respecto de qué entendemos por patrimonio, ¿no? Es decir, en términos del contexto en el que nos encontramos y obviamente generar a lo mejor alguna suerte de una conversación que vaya desde un punto de vista dialéctico, ¿no? Es decir, generando también otras preguntas, ¿no? Es decir, el patrimonio para qué, patrimonio para quién y qué patrimonio, ¿no? Es decir, y por lo tanto yo creo que eso también en términos de la editorial que planteaba Lenina, es una temática todavía en discusión como un campo de lucha de poderes, como bien decía Lenina ahí al plantear la editorial, y que de alguna manera se ha generado de manera indiscutible en estos últimos meses en relación a cómo venimos entendiendo el patrimonio, ¿no? Es decir, en esta suerte de desmontaje que se ha generado, a mi modo de ver, de manera positiva, afortunadamente diría, ¿no? Y en esta suerte de disvaloración del concepto de patrimonio y ¿por qué no decirlo desde esta mirada incluso de sensación de muerte, del concepto de patrimonio que hemos venido entendiendo hasta acá, ¿no? Y sometida también a una suerte de provocación, de violencia también, desde ciertas miradas, ¿no? Incluso diría desde una ironía o una ambigüedad, respecto de cómo se va explicitando esta evidencia de una renuncia de alguna forma a esta mirada más bien estática, anquilosada, quitinosa, ¿no? Como envuelta en una suerte como de cáscara calcificada respecto de la concepción de patrimonio, ¿no? En una suerte también, y yo durante la conversación que tengamos acá con Patricio, yo creo que ahí también nos vamos a vincular no solamente desde el tema patrimonial, sino que también desde el tema artístico, que a lo que me estoy dedicando yo en los últimos años, relacionada con esta suerte como de pastiche que se ha generado con los monumentos, ¿no? Es decir, esta mirada también del monumento como un palinsecto, donde se han ido pegando, ¿no? Una suerte de pegatina de aquellos elementos que convierten al patrimonio o que le dan al patrimonio otro sentido, ¿no? Y especialmente generado por los movimientos alternativos, que apuestan por práctica de resistencia. Entonces me parece que ahí también hay una nueva generación del concepto de patrimonio, ¿no? De esta mirada incluso paradójica que ocurre también en nuestro país, que lo que ha devenido en patrimonio, especialmente en lo que tiene que ver con algo de lo que fue el desarrollo industrial que pudo tener nuestro país en algún momento, ¿no? Como ocurre con las oficinas salitreras, que se han convertido en parte de lo que es nuestro patrimonio histórico y también con postulaciones a patrimonio de la humanidad, ¿no? Cómo esta suerte de ruina también se está viendo y casi de manera alegórica con esta nueva mirada del patrimonio, y donde yo lo asocio mucho a una mirada estética, ¿no? Es decir, en términos, y asociándolo con el tema artístico. Una negación de valores, también allí una construcción también distinta respecto de esta concepción moderna del patrimonio, ¿no? Es decir, el cómo vamos generando un cambio también allí o vamos haciendo una presencia explícita respecto de cómo esta mirada del patrimonio en términos alegóricos, ¿no? Y simbólicos también va cambiando el paradigma y va cambiando también el sentido. En esa dirección, ahí me adhiero a lo que planteaba Hegel, ¿no? Respecto del arte, Patricio, en relación a que en alguno de sus postulados, ¿no es cierto?, Hegel planteaba la muerte del arte, y me parece que también de alguna manera acá aparece esta analogía de la muerte del patrimonio, como lo veníamos entendiendo, ¿no? En términos de que el sentido caduca cuando deja de tener o ha perdido, ¿no es cierto?, su sentido de verdad y vida. Lo refería al arte, pero me parece que también es apropiado de hacer la analogía con el patrimonio. Desde esa perspectiva, el patrimonio, y de manera paradojal, ¿no?, y de manera también literal, comienza a ser una cosa del pasado, ¿no? Es decir, comienza también a entenderse como una mirada y un concepto que está más bien ligado a una definición
que empieza a quedar atrás, y además también como una construcción que incluso podría entenderse como falaz e ilusoria, ¿no? Es decir, mi postura frente al tema patrimonial desde este ámbito de los poderes, desde hace mucho tiempo ya, ¿no? Y también incluso desde un alejamiento en el área, ha sido esa, ¿no? Es decir, que efectivamente todas las conceptualizaciones y las definiciones que hemos generado de patrimonio hasta acá han sido precisamente aquellas que han partido desde una imposición, digamos, ¿no? Desde la institucionalidad, e incluso también desde una subalternación, si lo quiero llamar de esa manera, en términos de que se nos ha dicho que es patrimonio y lo hemos asumido, ¿no? Lo hemos asumido de esa manera, estas conceptualizaciones, y las hemos hecho nuestras, aun cuando no son significativas o no representan efectivamente lo que podríamos entender esto como un patrimonio desde abajo, ¿no? Desde la ciudadanía y desde quienes vivimos el patrimonio en uso, o creemos más bien en el patrimonio en uso. Eso, digamos, como una primera provocación. Sí, bueno, yo comparto gran parte de lo que ha planteado Pamela. Me gusta la frase, es el patrimonio en uso, ¿no? Porque ahí yo entro a preguntarme, ¿patrimonio para qué? Vivimos con comunidades de pueblos originarios y con gente que de una u otra manera está vinculada en términos laborales a grupos milenarios en la zona. Pero este tema del patrimonio yo creo que lo seguimos analizando desde la misma perspectiva de poder que se analizaba hace cientos de años atrás. En el siglo XVIII, un inglés inventa una palabra, que es una palabra compuesta, el folk y lore, folclore, para referirse al estudio, no lo que entendemos hoy día como folclore, no a la música, no a las danzas, no a la costumbre, no al imaginario, sino que para estudiar a los marginados de lo urbano, los que vivían alrededor, postergados, discriminados, que era la subcultura, el submundo. Es decir, a estos pobrecitos había que estudiarlos para poder entenderlos de una u otra manera. Era como simpático. Y durante mucho tiempo, hasta no hace mucho, y creo que todavía hoy día, hay gente que cuando encuentra algo muy popular o muy rasquita, muy pobrecito, dice, uy, qué folclórico. Entonces, el término folclórico que tantas gárgaras se hacen, y se hizo hace poco, el 22 de agosto, el Día Internacional del Folclore, yo me rehúso a seguir usando el término de conjunto folclórico o de agrupación folclórica o de folclore como el estudio de la música, la danza y las costumbres de un pueblo. Yo prefiero hablar de cultura tradicional, que es bastante más amplio, y en la cultura tradicional, bueno, podemos hablar un poco de esta cosa del poder que resume absolutamente todo lo que vivimos nosotros. Entonces, yo creo que el tema del patrimonio hay que empezar. ¿Qué es el patrimonio para una comunidad? Yo no me voy a ir al tema de las definiciones, pero ¿qué es el patrimonio para una comunidad? ¿Le interesa a los habitantes de la Caleta Camarones ser descendientes de los chinchorros? ¿Les interesa a ellos que hayan 2, 3, 4, 5 momias gigantescas puestas ahí? ¿Para qué les sirve a ellos? ¿Qué les sirve al pueblo corpeño o de Huañacagua o de Chitita o de Ofragía o de Guatanabe que en la comuna de Camarones esté el sitio chinchorro más antiguo del mundo? O sea, yo creo que el uso del patrimonio, como muy bien lo dice Pamela, tiene que ser sensible a los intereses de la comunidad como un todo, y no como un grupo de personas que creen que con eso pueden lograr un buen negocio. Porque el problema está que hoy día hay gente que está impulsando el reconocimiento de zonas patrimoniales para en el fondo transformarlo en un negocio particular, un negocio propio. Entonces, ¿qué es el patrimonio? Es una cosa que yo me he preguntado permanentemente. ¿Para qué? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la tradición?
yo creo que absolutamente debiera estar en la discusión hoy día de este proceso constituyente la importancia o no importancia del patrimonio, cómo la comunidad hace uso de su patrimonio, porque son ellos los que han construido el patrimonio. Llega un grupo y lo santifica y lo pontifica y dice, esto es el patrimonio. Y a lo mejor eso la comunidad no lo siente en absoluto como patrimonio. Entonces yo creo, esta constitución que tenemos hoy día es tan personalista y tan personalizada en las autoridades unipersonales que tiene el país, presidente, gobernador regional ahora o intendente hasta todavía hoy día, y los alcaldes tienen un poder omnívodo, un poder absoluto. Entonces se hace lo que quiere el alcalde, se hace lo que quiere el presidente, se hace lo que quiere el gobernador regional o el intendente. Yo siempre pongo como ejemplo esto, si asume un alcalde y al alcalde le gusta el violín, toda la comuna va a estar tocando violín. A los 4 años siguientes llega otro alcalde que le gusta el fútbol, toda la comuna tiene que bailar, tiene que jugar fútbol. Entonces no puede ser, tiene que estar instituido con la participación de la comunidad, qué es lo que quiere para su comuna, qué es lo que quiere para su región y qué es lo que quiere la ciudadanía para su país. Y en eso obviamente el patrimonio tiene una vital importancia. ¿Qué es para la comunidad el patrimonio? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es un museo? ¿Es un edificio? ¿Es una escultura? ¿O es una forma de vida? ¿O es una creencia? ¿Es una religiosidad? ¿Es una actitud cosmogónica? ¿Qué es? El problema es que nosotros todavía seguimos hablando de patrimonio como el busto de Cristóbal Colón. Se cayó de Cristóbal Colón en la plaza. O sea, y dejó de vivir Arica, dejó de vivir Chile porque no está Colón ahí. O si mañana se vota esa adefesio en términos culturales y artísticos del español con el indígena, que está en la rotondita esa que era de las focas antiguamente, en Juan Noé, Chacabuco, Prat, Velázquez, se va a morir esta ciudad, se van a morir los creyentes, se van a morir los indígenas que supuestamente están representados ahí. No, entonces tenemos que entender qué es lo que mueve a la comunidad en términos patrimoniales, qué es lo que lo representa en términos patrimoniales. Y ahí recién empezar a pensar en visibilizar, en hacerlo visible. Hay un gran hombre que Pamela lo conoció muy bien, y yo también, el gran Fidel Sepúlveda Llanos. Una vez conversando en un Festival Nacional del Folclore, estábamos sentados juntos, y estaba actuando un grupo que estaba representando la cosmovisión chilota. Entonces ahí aparecían los dioses, y Fidel me dice, ¿será bueno, Pato, que se visibilice sobre un escenario en términos material aquello que inmaterialmente mantiene una comunidad durante tantos y tantos años? Tremenda pregunta que yo creo que tenemos que entrar a tratar de contestarla en algún momento de nuestra vida y de las próximas vidas, ¿no? Lenny, ¿te gustaría comentar algo en torno a lo planteado? Sí, yo creo que en ambos yo he tomado hartas notas, porque hay hartos elementos muy importantes. Lo que planteaba Pamela, por ejemplo, de esta analogía que hace con lo que plantea Hegel de la muerte del arte, y que ella plantea la muerte del patrimonio, porque está caducando este sentido de verdad, de vida, de lo que hoy día nosotros entendemos como patrimonio o lo que se nos ha impuesto como patrimonio, porque recordemos también que el patrimonio o lo que nosotros o las comunidades reconocen como patrimonio también han formado parte de procesos muchas veces violentos de imposición de una visión del mundo, por ejemplo, de una visión de la sociedad, como son las esculturas, por ejemplo, en torno a lo militar, muchas veces, o a procesos violentos en la Araucanía, muchas veces. Generalmente hay mucho monumento asociado, se le conoce según la ley como monumentos públicos, está muy asociado a procesos violentos hacia las comunidades. Entonces, a la colonización también. Exacto, y es la materialización finalmente de una imposición de lo que sería patrimonio. Entonces, ahí hay una cosa interesante porque
lo que empezamos a ver, o sea, no es que no haya sucedido antes, pero desde el 18 de octubre es mucho más evidente esta caducidad del sentido de verdad, de la validez. La comunidad o buena parte de la comunidad deja de validar ciertos elementos que han sido reconocidos como patrimoniales y que han sido reconocidos por la ley, que recordemos que es una ley muy antigua, que es del año 71, pero que está basada en un decreto del año 25, entonces el patrimonio legalmente en Chile se rige con nociones de comienzos del siglo XX. Pero la gente hoy día está entregando otro sentido, está resignificando el patrimonio, está construyendo nuevas nociones. Entonces, en ese sentido, la ciudadanía también, desde el 18 de octubre en adelante, ha empezado a desarrollar espacios de conversación, de reflexión. Vimos que se levantaron muchos cabildos, por ejemplo, pero también otros espacios de reflexión. Hubo un conversatorio que incluso se hizo en la, como le dicen ahora, ex Plaza Colón, alrededor de donde estaba el busto de Cristóbal Colón, el busto que fue derrumbado. Los estudiantes de la carrera de antropología generan esta iniciativa. En Arica nosotros sabemos que en los conversatorios muchas veces llegan 20 personas como mucho. Acá llegaron cerca de 100 personas, un fin de semana, se llenó la plaza de gente para reflexionar en torno a lo que significan efectivamente los monumentos. O sea, cómo los estamos reconociendo. Y ese conversatorio se llamaba, me encanta porque tiene el nombre de una pregunta. No era un nombre, era una pregunta. Era, ¿cuándo el patrimonio es violento? Entonces ellos planteaban, era también una provocación la que ellos hacían, bueno, tenía toda una gráfica también asociada, pero ellos decían, ¿cuándo el patrimonio es violento? Entonces, ¿puede el patrimonio que aparentemente se ve como un concepto inocente, como un concepto puro y blanco, que siempre lo presentan de esa manera, cuando se habla de patrimonio es como hablar de un concepto inocente, como cuando se habla de interculturalidad, como que fuera un concepto inocente, sin una carga política. Y ellos plantean en una pregunta que efectivamente el patrimonio sí es violento. No preguntan, ¿es el patrimonio violento? No, ¿cuándo es violento? O sea, como que ellos ya dicen, efectivamente hay momentos en los que el patrimonio es violento. Entonces, ¿qué es violento de ese patrimonio? Y luego de eso se hace otro conversatorio en la biblioteca municipal que se llamaba Iconoclasia Revolucionaria. Entonces, ahí también se planteaba que se estaba dando un proceso revolucionario en torno al patrimonio de derrumbamiento de ciertos monumentos, ciertas estatuas a lo largo de todo Chile, y que luego, acá fue muy criticado en Chile por la prensa, sobre todo por los medios, que también vamos a estar conversando sobre medios y constitución pronto. Fue muy criticado por los medios, pero cuando sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, con todas estas protestas por la violencia racial, se entendía como que efectivamente había un cuestionamiento de la sociedad, se presentaba de otra manera. Entonces, en Chile, yo creo, en Chile, en América en general, y en el mundo, estamos viviendo un proceso de cuestionamiento, pero por la contingencia en Chile, por el proceso que estamos viviendo, por el inicio del proceso constituyente, yo creo que el patrimonio ha cobrado especial relevancia y especial visibilidad. Y es esta visibilidad de que está acabándose, de que no puede seguir siendo un patrimonio folclorizante, que no podemos seguir presentando como decía, como el folclore como solamente de los de abajo, como esto, como los indiecitos que se presenta, como que te disfrazas que bueno, ahí Pamela también, ella es profesora, nos puede hablar, cuando la gente habla de disfrazarse de, no te estás disfrazando de algo, porque no es un disfraz. Entonces, dejar de entender, por ejemplo, en la cultura, las culturas y el patrimonio, y la cultura tradicional como esta entidad folclorizante, o sea, que dejemos de presentar esto como solamente una fantasía, como muchas veces muchos conjuntos lo presentan como una fantasía, y que finalmente en los colegios se termina enseñando esa fantasía
y no la verdad. Creo que también eso pasa por un tema de respeto con las comunidades, y también me quedo con esa pregunta de qué es para la comunidad el patrimonio, porque en Chile se sigue construyendo el patrimonio. El año pasado se presentó un proyecto de ley para la modificación de la ley de monumentos y transformarla a la ley de patrimonio, y fue una ley construida de espaldas a la comunidad, a la sociedad, y eso significó que durante casi un año las comunidades estuvieron haciendo reclamos y presentaciones a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para lograr frenar este proyecto y que logremos tener una ley moderna y que efectivamente se base en el respeto y en lo que de verdad es para la comunidad el patrimonio cultural. Sí, en ese Mire, sentido... respecto, Dale, Patricio. yo quería agregar algo en términos bien ariqueños, ¿no? Yo siempre cuando me presento digo, soy ariqueño nacido y mal criado en Arica. Y nadie podría negar el tremendo amor que yo le tengo a este territorio que forma parte de mi identidad, de mi memoria y de mi historia. Pero cuando te empiezan a engañar desde muy pequeño y te empiezan a convencer de hay que ser muy leal al tema de la autoridad y lo que supuestamente representa toda la comunidad, a mí me empieza a hervir absolutamente todo. Hay una frase que es una bonita frase, pero es una frase descontextualizada o a lo mejor ocultando a qué realmente pertenece. Arica, siempre Arica, mayor es mi lealtad. Claro, mayor es mi lealtad, pero ¿a qué es mayor mi lealtad? Esa es una pregunta que alguna vez me hice y que afortunadamente tuve la oportunidad de respondérmela. Cuando en el año 1781 se produce el levantamiento campesinado andino en lo que es hoy día Bolivia, lo que es hoy día Perú y lo que es el norte de Chile, contra la corona española, con Túpac Amaru a la cabeza en Perú, con Túpac Katari en Bolivia y con Tomás Paniri en el norte de Chile, obviamente que hay algunos sectores que apoyan eso, pero hay otros sectores que no lo apoyan. Y había un cacique aquí en Codpa que se llamaba Diego Cañipa, que se le invita a sumarse a la rebelión andina de Túpac Amaru. Y Diego Cañipa dice que no, bajo ningún punto de vista, porque el Túpac Amaru representaba al mundo quechua y había ya un roce tremendo entre los quechua y los aymara, y Diego Cañipa era aymara. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero se niega rotundamente. Él es desollado, es torturado para que se pase al otro lado, pero Diego Cañipa dice, no, mayor es mi lealtad, pero mayor es mi lealtad al rey de España, no es a nada más que al rey de España. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros seguimos repitiendo estas frases cliché que están reconociendo una autoridad superior sin sustento en la base social, en la base ciudadana? Yo creo que ahí hay un problema y que seguramente lo vamos a conversar más adelante, que tiene que ver con la educación, con la formación, qué les estamos entregando a los jóvenes, qué les estamos enseñando a los niños. Sí, en ese sentido, en virtud, bueno, de lo que comentaba Lenina anteriormente y lo que comentas tú, Patricio, efectivamente a mí, bueno, me hace sentido hartas cosas que han señalado efectivamente en torno a este derrumbamiento en su momento de estatuas que efectivamente representan el poder. O sea, ¿quiénes son los que se escandalizan con esto? Finalmente son las élites, y quienes quieren proteger esto a toda costa, estas imágenes colonizadora o como decía Lenina, producto de quizás acciones violentas en torno a una comunidad, en torno a un pueblo. Finalmente son las élites los que se escandalizan luego en esta ex Plaza Colón. No es la ciudadanía, no son las organizaciones civiles, no son los que cuestionan estas imágenes o estas esculturas o estos monumentos o este patrimonio como un escándalo, porque efectivamente, como tú decías, Patricio, este derrumbamiento no se paraliza, ¿cierto? No se paraliza el pueblo, no se paraliza el territorio en relación a esto. Y por otra parte, me gustaría hacer el cruce también con lo que comentaba Lenina, y ahí quizás darle la palabra a Pamela desde su experiencia, ¿cierto? Como profesora. Se habla mucho de interculturalidad, ¿cierto? Es un concepto que se ha incorporado en distintas esferas, pero yo también a veces me pregunto si realmente los que suelen utilizarlo tanto como concepto realmente entienden a cabalidad de qué se trata.
porque de lo contrario solamente termina siendo un concepto efímero que se trata de aplicar como una deuda histórica frente a la invisibilización, frente a la falta de reconocimiento, y la empezamos a adoptar, ¿cierto?, desde la educación o desde los distintos espacios, desconociendo esto. Entonces me gustaría preguntarte, en relación a este patrimonio inmaterial en el ámbito educativo, cómo tú abordas el tema de interculturalidad y esta confusión entre estética y estética, ¿cierto? Entre ética y estética. Si es que efectivamente estas tradiciones, este patrimonio inmaterial, se da a entender y efectivamente se comprende por parte de los estudiantes o por parte de la ciudadanía, porque, claro, termina siendo algo más bien folclórico para muchos, y hay una distorsión de la realidad, es decir, lo que se proyecta efectivamente quizás no necesariamente representa a las comunidades o las tradiciones de una comunidad, sino más bien termina siendo distorsionada esta verdad y esta realidad en algo meramente estético. Sí, bueno, primero hablar un poco de lo que tiene relación con el patrimonio como un dispositivo ideológico, ¿no? Es decir, hay elementos relacionados y bueno, ustedes también lo han planteado ya, y de alguna forma hemos estado desarrollando el tema desde nuestras diferentes miradas, en relación al patrimonio como un dispositivo de poder, pero no solamente de poder, sino que también desde discursos de poder y también desde la ideología, que son tres cuestiones distintas, ¿no? Y desde esa mirada, no sé si tengo o planteo, digamos, mis dudas respecto de si efectivamente estas prácticas de resistencia, que son las que me interesan, ¿no? A mí un poco analizar dentro de este contexto, desde la mirada también de algunos autores que vienen desarrollando esto desde los años 60, ¿no? Foucault, qué sé yo, más acá, Giraud, Bourdieu también, que Lenina está también haciendo ahí algunos alcances con lo que planteaba. De esta mirada de necesariamente generar o instalar nuevos conceptos. Yo no sé si desde las prácticas de resistencia y desde los grupos que están generando estas prácticas, efectivamente hay un deseo de instalar nuevos conceptos, ¿no? Es decir, me parece que más bien lo que hay es un deseo de cambiar o una intencionalidad de cambiar la forma de mirar el asunto patrimonial, ¿no? El objeto patrimonial. Y desde esa perspectiva, a mí lo que me parece es que allí nuevamente, y ahí también Lenina y Patricio lo han tocado dentro de lo que han planteado, ¿no? El cómo se rompe con esta suerte de elitismo y privilegio, desde donde se ha situado de alguna forma el tema patrimonial, ¿no? La sacralización. Y ahí de alguna manera vuelvo a tocar el tema artístico, porque yo trabajo en un liceo artístico y necesariamente estoy permanentemente haciendo, digamos, el cruce, ¿no? Con esto que creo que lo planteé antes, o lo planteaste tú también recién, Stephanie, en términos de esta mirada, hay estética, ¿no? No estética, sino que hay estética, y que de alguna forma planteó Duchamp en algún momento con su Ready Made, ¿no? Ready Made, cuando hace una suerte de silencio respecto de lo que venía haciendo su obra, para luego generar una propuesta para desinstalar la mirada de arte hasta ese momento, ¿no? Yo creo que también ahora está generándose una suerte como de un proceso estético, ¿no? Es decir, una suerte de silencio que estuvo en términos de reflexionar, porque ahí también hay un profundo proceso intelectual frente a esa reflexión, para luego plantear una mirada distinta respecto de, bueno, cómo venimos entendiendo el patrimonio, y cómo desde ahí también surge una negación de los valores sobre los que se construyó el concepto de patrimonio, ¿no? Y por lo tanto también desde esa mirada, una radicalidad, si quiero llamarlo de esa forma, respecto de la mirada, entre comillas, en contra del patrimonio, ¿no? Porque cuando yo planteo esto y hago la analogía con Hegel, no es que piense que el patrimonio está muerto, ¿no? Sino que más bien, de alguna manera, el patrimonio lo que tiene que hacer es tomar y considerar un cambio de mirada, ¿no? Es decir, obviamente quienes interpretamos el patrimonio, ¿no? No el patrimonio, porque finalmente es un concepto, incluso hasta en algún momento abstracto, ¿no? Entonces, esta caída de los paradigmas modernos
rompe con esta factura monumento y por lo tanto se genera una deconstrucción, a propósito de esta palabra que hemos escuchado mucho durante este último tiempo, ¿no? Una deconstrucción del signo como dispositivo. Yo creo que también allí la resignificación del objeto patrimonio es un tema, digamos, es decir, y que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo ahora. Desde esa perspectiva, en la educación, y especialmente en el liceo artístico donde yo trabajo, ¿no? Porque obviamente voy a hablar desde lo que conozco en términos del quehacer más cercano, lo que hemos hecho con el tema patrimonial es hacer una suerte de investigación que se cruza con la cuestión artística para ver de qué manera podemos generar conocimiento a partir de la investigación y la crítica del discurso de patrimonio que hemos tenido hasta acá, ¿no? Es decir, la generación de un análisis crítico del discurso que nos permita también al mismo tiempo ir construyendo desde los jóvenes, ¿no? Porque finalmente también allí hay un tema con el cómo hemos transmitido el patrimonio, que está muy relacionado con otra cuestión que hay que cambiar, que es el adultocentrismo, ¿no? Es decir, el cómo también desde los adultos hemos impuesto o pretendemos transmitir una mirada del patrimonio, y obviamente eso también tiene que generarse un cambio desde allí, ¿no? Y por lo tanto, entonces, el análisis que desde el patrimonio hacemos, especialmente en el ámbito en el que yo trabajo, es el cruce con la cuestión artística, pero al mismo tiempo también el cómo hacemos un análisis que invita a la crítica, que invita al análisis, que invita a la investigación, para poder entonces deconstruir esta construcción imaginaria que hemos tenido del patrimonio hasta acá, ¿no? Es decir, y en eso hemos revisado, por ejemplo, documentos históricos, de manera transversal o interdisciplinaria, ¿no? Para poder descubrir dónde ha estado esta construcción imaginaria, y como decía al comienzo de nuestra conversación, cómo por subalternación hemos ido adoptando una identidad incluso, ¿no? Construida desde esa construcción imaginaria. Entonces también allí hacer un análisis también de todo lo que entendemos hasta acá como una mirada multicultural, intercultural y también pluricultural, ¿no? Es decir, el cómo desde un territorio estamos en permanente contacto con otras culturas, un contacto que es arqueológico, ¿no? Histórico, y que por lo tanto también nos marca en términos de cómo entendemos el habitar un contexto, pero al mismo tiempo también cuál es allí la situación en el momento histórico que nos ha tocado vivir, ¿no? Es decir, y desde esa perspectiva, obviamente nuestra interpretación del pasado está condicionada también a cómo entendemos e interpretamos el presente, ¿no? Es decir, y de alguna forma esa transmisión debiera aportar en esta resignificación del dispositivo patrimonio. Eso como un aporte. Lenina, Patricio. Es que malos los invitados de ustedes, porque no pueden estar más de acuerdo, ¿no? Lo bueno es cuando lo bueno es cuando hay desacuerdo. Sí, tomando lo último de Pamela, la resignificación del pasado, ¿no? Y de cómo lo leemos desde el presente, pero también acentuando cuáles son los intereses de poder en la cosa de la significación o la resignificación de lo que entendemos hoy día por patrimonio, lo que podríamos entender por patrimonio. Ese es un tema que tiene que enfrentarse, y enfrentarse también el tema de la ética y la estética. Es un tema que a mí me preocupa fundamentalmente, entre la verdad cultural, que viene siendo la ética, y la belleza de lo que vas a presentar. Y eso tiene que ver con la estética. Entonces tiene que haber un justo equilibrio. Yo creo que el patrimonio debiera estudiarse desde las creencias de las comunidades. Este país es tan largo que no puede tener solamente una identidad, no puede tener un solo concepto de patrimonio, porque, por ejemplo, y Pamela lo conoce muy bien también, este sentido de la dualidad que existe en el mundo andino,
que no existe la posibilidad de la trascendencia de la comunidad si es que no hay dos conceptos opuestos que logran el equilibrio permanente. Entonces, y ahí es quién interpreta aquello, quién lo traspasa al mundo educacional para que los niños y los jóvenes lo entiendan, y no como ha sucedido hasta ahora que nos dicen, ah, no, pero es que el mundo andino tiene a Inti, que es Dios, y tiene a Pachamama, que es la Virgen María, y tiene a San Isidro, y tiene al Dios de la lluvia, que es San Isidro, etcétera, etcétera. O sea, está todo calzado, tal cual como llegaron los europeos y trataron de convencer a los originarios de América que era exactamente lo mismo y que había un solo Dios que estaba en el cielo. Y por lo tanto ellos tenían que asumirlo. Entonces, si no se entiende que hay un sistema de oraciones básicas del mundo andino, que tiene que ver con la dualidad y que tiene que ver con el contraste, que es la única forma de existencia de la vida, si no se entiende, por ejemplo, a propósito de hoy día, todo el tema de género, si no se entiende que el andino, el aymara, el quechua, cuando hace una invocación, invoca, por ejemplo, el cerro sagrado y dice coyo mágico y coyo talla. Es decir, cerro y serra, en la misma, en el mismo símbolo, una igualdad absoluta. Entonces, si nosotros los occidentales, entre comillas, pudiésemos entender ese concepto, no tendríamos el problema del machismo y del feminismo. Entonces, yo creo que hay que volver a revisar los conceptos y las formas de vida de nuestros pueblos originarios para entender el por qué eran tan importantes los ancianos. Y hoy día los adultos mayores valemos porquería. En cambio, en los pueblos originarios era el consejo de ancianos, eran los más sabios, los con más experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va a haber que, a mí me carga esta cosa de las comisiones, ¿no? Recuerdo a una presidenta de Chile que se vivió sus 2 periodos llenos de comisiones, ¿no? Comisión para esto, y al final sin ningún resultado. Entonces, pero yo creo que debiera haber un trabajo serio de cómo enfrentar qué es este pueblo chileno, qué es el norte andino, qué es el norte valle, qué es el norte costa, para poder entender realmente cuál es su patrimonio. Porque claro, no es muy complicado ir al kilómetro 5 de Utah, 1 kilómetro más arriba donde estoy yo, y encontrarse con las colcas, por ejemplo. Y claro, es una cosa material que está ahí, que son como los refrigeradores antiguos, donde conservaban los alimentos, pero ¿para qué? ¿Era para guardarlo la familia o para compartirlo con toda la comunidad? ¿Era para qué? Para la prevención, para la programación, para la planificación. O sea, y dice, no, es que era para guardar la semilla del maíz. Sí, pero se han encontrado también con ajíes y con otros alimentos. Entonces era prácticamente una bodega que le permitiera a esa comunidad sobrevivir en los tiempos difíciles, en los tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que nos vamos a tener que dar un trabajo en un momento determinado a aquellos que estén trabajando en la redacción, ¿no? de esta constitución, qué son las cosas que tenemos que tomar en cuenta para que la ciudadanía se sienta representada por esta carta magna, por esta carta de navegación que va a dirigir sus destinos y que sea absolutamente distinto a lo que se ha tenido hasta ahora. Gracias, Patricio. ¿Leni? Bueno, ahí está esta idea también, bueno, ya nos acercamos mucho más a la fecha del plebiscito y está esta idea de la página en blanco, como se ha hablado mucho de la página en blanco y quienes están de acuerdo con la página en blanco y quienes no, pero tomo este concepto de la página en blanco por lo último que decía Patricio. Debemos construir, por ejemplo, el patrimonio o las nuevas nociones de patrimonio desde una página en blanco, desde decir, bueno, desde ahora vamos a determinar qué es y qué no es nuestro patrimonio. Es una posibilidad, se nos presenta como una posibilidad para la ciudadanía, para el pueblo, poder decidir efectivamente, más que decidir, determinar qué va a ser lo patrimonial y qué no, como construido desde el propio pueblo. Existe, en la realidad, será posible
que el pueblo pueda efectivamente determinar su patrimonio? Esas son como algunas interrogantes que me surgen de lo que ustedes plantean también. Yo creo, queridos amigos y queridas amigas, es que aquí también tiene que haber alguna presencia activa de ciertos sectores, ¿no? Como por ejemplo el papel de los historiadores y de las historiadoras en todo este proceso, ¿no? Es decir, el fundamento histórico, aun cuando el pasado no puede ser recuperado tal y verdaderamente como fue, ¿no es cierto?, o ha sido, creo que tienen ahí también una labor en términos de interpretar o reinterpretar o reiluminar, como decías tú, Lenina, recién, los signos, ¿no? Es decir, los sentidos y los significados del tema patrimonial. Por otro lado, me parece que tiene que haber algún análisis también de las, yo creo, dos posibles miradas de este tema en función, digamos, de qué debe considerarse en el tema constitucional, y que está referido a, bueno, entendemos que hay una corriente más bien conservadora, ¿no es cierto?, del tema patrimonial, que abandona toda crítica y toda transgresión, ¿no? Y por otro lado están estos movimientos alternativos que apuestan por prácticas de resistencia, que es lo que, digamos, repetido durante la conversación que hemos tenido ahora. Y me parece también que debe haber allí una ruptura epistémica, ¿no?, respecto de cómo esta expresión se adopta especialmente de la juventud divino tesoro, ¿no? Es decir, que ha sido quien principalmente ha estado liderando esta ruptura, este quiebre, como digo, estético de lo que ha ocurrido con el tema patrimonial, ¿no? Entonces esta ruptura epistémica, como decía también, que es producto de un esfuerzo intelectual y además también de una profunda crítica a esto que también se llama de manera muy snob, ¿no?, el establishment, lo establecido, ¿no? Y me parece que estas prácticas de resistencia debieran moverse y quedar de alguna manera con espacios de participación en esta redacción de la nueva Constitución y desde lo que entendemos por patrimonio, considerando tres aspectos. Uno que tiene que ver con el tema de la diversidad y las identidades, ¿no? Es decir, llamemos identidades ya, de acuerdo a lo que entendemos ahora, con todas las disensiones que podamos tener respecto del concepto de identidad, ¿no? Y qué tan construido está sobre este imaginario del que hablábamos recién. Estas diversidades y estas identidades en estos procesos de resistencia a un sistema de dominación múltiple, ¿no?, que ya también lo hemos venido discutiendo bastantemente en relación a un modelo económico, a un capitalismo global, también a una construcción hegemónica, ¿no?, y donde también se han ido generando algunas críticas macroestructurales y también contraculturales, que a mí me parece absolutamente necesario e importante de seguir incentivando y reforzando. Donde se puedan también articular ahí luchas, saberes, como bien decía Patricio, cosmologías, cosmovisiones y cosmogonías, ¿no es cierto?, de cómo entendemos entonces todas estas diversidades y perspectivas libertarias. En segundo lugar, me parece que debiera estar presente todo lo referido, por ejemplo, a el poder, la política y las luchas por la emancipación, ¿no? Y en eso también, obviamente, los desafíos de los movimientos sociales es fundamental. Es decir, quienes han venido en este tiempo generando acciones desde la ciudadanía, desde los grupos organizados, desde la recuperación de lo que en tiempo de dictadura fue la población organizada, ¿no?, las vecinas, los vecinos, ciudadanos de a pie, como dice el mundo de la política, ¿no?, frente a estos estímulos que está generando la realidad. Y en tercer lugar, me parece que debieran estar también allí todas aquellas otras alternativas frente a la cultura, y como ustedes también tienen la próxima semana o en la próxima versión de su programa, ¿no?, este tema de la comunicación hegemónica, ¿no? Es decir, allí también tiene que haber una discusión frente a ese tema. Y desde esa perspectiva, a mí que me gusta escribir sobre Edipo, ¿no?, sobre la ceguera simbólica y la ceguera literal, me parece que aquí también ya estamos frente a un ciudadano y una ciudadana que de alguna manera
se ha dado cuenta de que esta búsqueda de verdad y progreso desde la mirada moderna, ¿no? Solamente nos ha conducido de alguna forma en muchos aspectos, y de hecho con nuestro ambiente, ¿no?, a una destrucción cual Edipo, ¿no? Es decir, efectivamente hemos estado caminando en una suerte de construcción de una época, de un cambio epocal, ¿no?, en donde esto que planteaba yo al comienzo de la ruina, ¿no?, que está generando la muerte de un concepto, pero al mismo tiempo también la necesidad de una mirada del patrimonio que presente nuevas formas de representación, ¿no? Entonces, esta suerte de lucha de eros y tanatos, ¿no?, de amor y odio, de vida y muerte, ¿no?, frente al tema patrimonial. Entonces, a mí me parece que esos elementos son fundamentales de discutir dentro de la nueva redacción de la Constitución. Yo también soy partidaria de una carta en blanco, ¿no?, de un papel en blanco para volver a revisar lo que hemos estado viviendo, construyendo, resignificando y reiluminando desde nuestros quehaceres, pero también desde esta necesidad de un cambio en una crítica social de los contenidos, y además también en una toma de partido, ¿no? Es decir, como decía Foucault, desde dónde hablo, ¿no? Y de alguna manera también identificar allí a todos estos factores, como digo, de diversidad, de poder, de grupos ciudadanos, de grupos que están trabajando por la emancipación, puedan tener su espacio para poder representar, ¿no es cierto?, su mirada respecto del tema patrimonial. Eso. Gracias, Pamela. Leni. Me gustaría consultarles a ambos, bueno, Pamela, que ya es profesora, está a cargo del área artística del Liceo Artístico Juan Noé Crevani de Arica, y a Patricio también, que tiene estudios de arte público ornamental, con mención en escultura en piedra de la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile, sede Arica, en el rol de la educación y de la formación artística en el patrimonio. Por ejemplo, y acá voy a la formación de Patricio. Ya no existe la formación en Chile de carreras como arte público ornamental, que no era solamente aprender a cantear una piedra, a hacer una escultura, sino que era también aprender sobre ética y estética del patrimonio, por ejemplo, sobre qué es lo que vamos a mostrar, qué es lo que va a adornar una plaza, ¿Y cómo se va a mostrar? ¿Qué adornar? Es cuál va a ser la pieza central, por ejemplo, de un espacio público. En algún tiempo existió esa noción de pensar, por ejemplo, los espacios públicos como bienes patrimoniales, también patrimoniales como yendo a la noción de este bien colectivo, de un bien colectivo. No solamente como la representación de un grupo, que así como acá vamos a tirar un grupo, acá otro, no, era una noción de comunidad. Entonces, ¿cuál es el rol de la educación y de transformar también el sistema educativo, que yo creo que va muy de la mano con cómo nosotros conceptualizamos el patrimonio? ¿Cómo podemos repensar la educación? Esa es una pregunta, un planteamiento para los dos. ¿Cómo podemos repensar la educación para cambiar también para transformar esta noción de patrimonio? Bueno, me estás obligando a retroceder tantos años, ¿no? Yo entré a estudiar esa carrera en el año 1971. Por razones familiares no me pude quedar en Santiago estudiando en la Universidad Católica, y qué bueno que fue así. Y estudié en la Universidad de Chile, sede Arica. Esta carrera que tú has nombrado, una maravilla, carrera que ya no existe, obviamente, porque el concepto y el objetivo eran absolutamente distintos a lo que es la sociedad chilena hoy día. Y la sociedad chilena hoy día es de una u otra manera porque se cortó abruptamente una continuidad el 11 de septiembre del 73. Existía esta carrera y que tenía un trabajo directo con los arquitectos, porque además había una ley que era de una u otra manera administrada por el Ministerio de Obras Públicas entonces, que obligaba a todo aquel espacio público que se construyera, plaza, parque, avenida, edificio público, o aquellos edificios privados de servicios a la comunidad,
que estaban obligados de tener un espacio dedicado a la exposición del arte o una muestra artística. Es decir, un edificio tenía que tener sí o sí una escultura, tenía que tener un muro que pudiera lucir un tremendo cuadro, y cuando se diseñaba a través del MOP una avenida, bueno, tenían que entrar los ornamentadores públicos para determinar qué era lo que tenía que tener de acuerdo a la ciudad, de acuerdo a la región, de acuerdo a su cultura. Era obviamente una visión absolutamente distinta de país, era una visión absolutamente de sociedad, que los espacios públicos eran para eso, para que la ciudadanía, para que el pueblo disfrutara los espacios públicos, y por lo tanto tenían que estar representados esos intereses de la comunidad. Por eso existió la escuela de canteros en Santiago, donde estaba Samuel Román, por ejemplo, uno de los grandes escultores chilenos, y que muy poca gente lo recuerda. Allí también estudió Juan Díaz Fleming, que hoy día es un académico de la Universidad de Tarapacá, es el creador de las presencias tutelares aquí en Arica, y tiene la Galería San Marcos en San Marcos. Leonardo Ibáñez Valenzuela, una tremenda carrera en Estados Unidos, que fue mi maestro, que fue mi profesor, etc. Tantos artistas. Pero toda esa formación estética de los estudiantes tenía un respaldo teórico, histórico, con lo que era América, con lo que era Chile y con lo que era el norte de Chile. Entonces, la filosofía del arte por el Óscar de la Fuente, o el tema del diseño gráfico con Gregorio Berchenko, etc. O sea, había un concepto de una carrera donde el profesional tenía que ser integral y tenía que tener un conocimiento holístico de todo lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que esa educación es posible. Yo creo que es absolutamente posible y necesaria. Porque hoy día, ¿qué tenemos en las universidades? En la universidad tenemos feudos, donde los de lenguaje forman a los profesores de lenguaje, los mecánicos forman a los ingenieros mecánicos, los tecnólogos médicos forman a los tecnólogos médicos en distintas áreas, pero resulta que estamos creando yetos, con personas que no son capaces de entender la sociedad completa, sino que ven solamente su parcela. Yo creo que tenemos que cambiar absolutamente ese concepto de educación y formar ciudadanos integrales, ciudadanos que entiendan absolutamente todo, porque la salud está vinculada con la historia, la salud está vinculada con la memoria, la arquitectura está vinculada con la memoria, las leyes están vinculadas con la memoria. Entonces, el problema es que alguien lo tiene que ligar, que los contenidos, las mallas curriculares tengan el objetivo definitivo, que la Universidad de Tarapacá, por estar enclavada en la 15ª región y en la primera región de Tarapacá, tiene la obligación de entregar un ramo que tenga que ver con la memoria histórica, con la antropología. Que sea transversal. Absolutamente, ¿no? Entonces, pero tampoco voy a pedir que... A ver, a mí hay cosas que me molestan, ¿no? Y como soy viejo, entonces tengo la posibilidad de decir lo que me molesta, no tengo ningún problema. Y en la dictadura dije también lo que me molestaba y no me quedé callado, así que menos me voy a quedar callado ahora. Yo tengo una profunda admiración por los mapuches, por ejemplo. Soy un admirador de la cultura mapuche. Pero pareciera ser que en este país, hoy día, todas las luchas sociales reivindicativas tienen que ver exclusivamente con el mundo mapuche. ¿Y dónde están los aymaras? ¿Y dónde están los quechua? ¿Y dónde están los rapanui? ¿Y dónde están los huilliches? ¿Y dónde están los picunches? ¿Y dónde están los licanantay? Etcétera, etcétera, etcétera. Formamos parte de este país que no solamente tuvo indígenas mapuche y que tiene indígenas mapuches, sino que también tiene de todas las otras etnias que forman en nuestro país. Pero yo creo que la educación es fundamental, absolutamente fundamental, desde el nivel preescolar, no solamente en la universidad, desde el nivel preescolar, para terminar con lo que decían recién, los disfrazados para el 18 de septiembre, para terminar con estas, ay, que se ve elegante de guaso, claro, con guaso, con un poncho que vale 1.500.000 pesos, con una faja que vale carísima, con un par de botas y corraleras, y las espuelas, y que ojalá que sean de plata. Entonces,
No sé, ¿de qué estamos hablando? Creemos que algún peón de fondo, de un terrateniente, va a tener 5 millones de pesos para vestirse una vez al año de guaso dueño de fondo. Entonces, no, pongamos los pies sobre la tierra, y por eso digo yo que va a tener que ser un equipo multidisciplinario. Yo estoy de acuerdo con Pamela, a mí me gusta la hoja en blanco, sobre todo en el tema patrimonial, me gusta la hoja en blanco. Y creo que hay que entrar a picarle, como dijo ahí un cantero de mis tiempos. Gracias, Patricio. Pamela. Sí, bueno, ahí hay muchos elementos de nostalgia, de añoranza y de crítica, ¿no? Es decir, sí, en términos de que, ¿qué pasó, digamos? ¿Qué nos pasó? Sí, 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 En sí, sí. términos de sí, nosotros como liceo artístico, y ahí obviamente me compete absolutamente lo que plantea Patricio, en función de que somos el único colegio artístico de la región, en el caso del Liceo Artístico de Arica, el doctor Y, Juan to- Moreno, y- ¿no? y todavía no reconocido por el Ministerio de Educación como tal, ¿no? Sí, estamos en ese proceso afortunadamente, ¿no? Porque de alguna manera, a propósito de estos espacios de resistencia, el liceo artístico es un espacio de resistencia en términos de que además es un liceo artístico, digamos, hablando también de la situación en la que se encuentra la educación pública, ¿no? Sí, hay ahí un tema, nosotros estamos, como digo, afortunadamente construyendo, y ya tenemos aprobados los planes y programas propios, ¿no? Y ahí hemos incluido algunas cosas como antropología, hemos incluido algunos otros elementos que no son comunes en los demás colegios artísticos y sobre todo, obviamente, también en los planes y programas de los colegios locales. Sí estoy absolutamente de acuerdo en términos de que la educación debe ser situada, significativa y pertinente, ¿no? Es decir, debemos entregar en los establecimientos una educación que esté enfocada a elementos que sean significativos para nuestros estudiantes en términos del territorio, ¿no? Es decir, no solamente de la geografía, sino que de la significación del territorio. Sin embargo, creo que frente también a la situación crítica en la que se encuentra la educación, creo que, y acá a lo mejor también, como dice Patricio, estamos los dos grandes y por lo tanto podemos decir algunas cosas, Con y toda confianza. sí, nos hacemos cargo de eso, ¿no? No, pero yo dije viejo, ¿eh? Yo dije viejo. Nos hacemos, claro, y nos hacemos cargo de lo que decimos, ¿no? Porque obviamente también podemos generar algunos argumentos al respecto en cualquier otra situación y conversación específica del tema artístico. Eh, Creo que, claro, o sea, hay una suerte de abandono porque, por ejemplo, no tenemos universidades para poder continuar el estudio de nuestros estudiantes, ¿no? Es decir, nuestros estudiantes tienen que irse si quieren estudiar algo de artes, ¿no? Y lo más cercano es irse a otro país, en el caso nuestro, ¿no? Perú, Bolivia, para ir a continuar sus estudios, porque finalmente a nivel nacional resulta carísimo y en verdad es privativo, ¿no? Es decir, ahí volvemos sobre el tema esto del privilegio y la élite. Y de temas relacionados con el poder, y yo creo que ahí también algo tenemos que decir respecto del estado del arte en este país, ¿no? Y que también tiene que ver con lo que planteaba muy bien Patricio respecto del patrimonio, la memoria y obviamente asociado al tema artístico. Hay temas ahí que conversar, ¿no? Es decir, el cómo también desde la institucionalidad se hacen cargo o no de lo que está ocurriendo con el arte, la cultura y el patrimonio en este país, ¿no? Y por lo tanto ahí hay una discusión también que merece el espacio dentro de obviamente una carta, un papel en blanco para el tema constitucional. Sin embargo, a mí me parece de que a la educación y a los profesores se nos ha endilgado responsabilidades que han hecho que las familias y la comunidad se desprenda de también su labor educativa, ¿no? Y también los profesores de alguna forma nos hemos arrogado el tener que hacer ese rol y ese papel, ¿no? Y donde las familias también de alguna forma se han desprendido del papel de responsabilidad en alguna forma de la educación de sus hijos en estas áreas, pero también la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, una de las habilidades y las competencias que nosotros tratamos de desarrollar en nuestros estudiantes, justamente el cómo van generando una suerte de autonomía para, por ejemplo, la autoeducación.
que ahí hay un tema, ¿no? Es decir, que no está, y que también es este desprenderse del adultocentrismo, ¿no? Es decir, el profesor es necesario, sí, la profesora es necesaria, sí, la escuela es necesario, sí, incluso como un lugar de encuentro, ¿no? Para socializar, porque finalmente la escuela también, a diferencia de lo que se plantea en muchas ocasiones de que la escuela mata la creatividad, no, ¿no es cierto? Es decir, la escuela ofrece muchos espacios para justamente generar momentos creativos, intercambio de innovación también, ¿no es cierto?, desde el ámbito pedagógico, entendiendo que todo lo que ocurre en un establecimiento va destinado al tema educativo. Pero me parece también de que hay que incentivar el cómo la comunidad también se hace cargo, ¿no? Es decir, la educación no es solamente un privilegio de un espacio situado, en este caso, ¿no es cierto?, en el colegio, sino que más bien también el cómo las familias y la comunidad también van haciéndose cargo de esta otra educación informal, no Se formal, involucran. a la que, claro, a la que ocurre en el establecimiento. Así que ahí obviamente voy a disentir, no tanto, pero sí, ¿no es cierto?, desde obviamente la mirada de un espacio no privativo, ¿no? No privativo, es decir, para ser coherente también con esto de que obviamente los espacios tienen que abrirse para que podamos hacer este intercambio cultural, de ideas, esta interacción necesaria, simbiótica que tenemos que generar en toda la comunidad, ¿no? Gracias, Pamela. Lenina, no sé si te gustaría hacer una especie de síntesis de lo conversado. Bueno, ha salido harto recurso, harto contenido en torno a esta conversación. Entonces también es importante poder hacer una especie de síntesis para cerrar el programa y también para ir aclarando quizás ciertos puntos con la finalidad de que todas las personas también que esperamos llegar y que nos escuchan también logren comprender lo que estamos conversando. Leni. Antes de la síntesis de la Nina, a mí me Vale. gustaría referirme rápidamente a una cantidad enorme de personas, hombres y mujeres de este país, que están como en el limbo, como que están como en el terreno perdido, ¿no? No son ni las personas que trabajan directamente con la cultura tradicional, ni les son reconocidos tampoco sus dotes artísticas como creadores. Entonces me refiero a los artesanos. ¿Mm? Los artesanos están como en la tierra de nadie, están desde el punto de vista religioso occidental como en el purgatorio, depende de cuán malo ha sido en la vida, es el tiempo que va a estar en el cielo o en el infierno, ¿no? Entonces, creo que ahí tenemos una deuda tremenda y que debe estar también considerado en la conversación constituyente, el rol de los artesanos y qué es artesanía y qué no es artesanía, porque cuando le conviene al poder establecido lo tienen como una MIPYME, una pequeña microempresa. Y cuando les conviene la otra cosa para lucir, los diseños, etcétera, son artistas, ¿no? Entonces, creo que tenemos una tremenda deuda con los artesanos que hay que entrar a discutir, hay que definir temas como la identidad y la idiosincrasia, que parecieran ser que son sinónimos, pero que no lo son, que tienen que ver con los territorios, con los sentidos de pertenencia, con la historia, con la memoria, y poder definir algunas cosas, cuáles son las artesanías correspondientes al tema precisamente de cultura tradicional en este país. Bueno, hemos transitado por hartos temas vinculados al patrimonio y la cultura. Hemos transitado desde conceptos académicos, conceptos políticos, conceptos sociales, ideas de sociedad, ideas de país, hasta ideas y nociones y posiciones sobre el proceso constituyente. Y creo que me gustaría tomar para la síntesis lo que decía Pamela sobre el rol de la sociedad, de la comunidad también en todo ámbito de cosas, pero ya que estamos hablando de patrimonio, en también poner en valor el patrimonio
de las comunidades, el patrimonio que queremos, en discutir, en debatir la visión de patrimonio y de sociedad que queremos. Es la comunidad, no es solamente la escuela, no es solamente la educación formal, no es solamente estudiar una carrera, hacer una especialización, etcétera. No es solamente eso, aprender sobre patrimonio, sino que aprender sobre patrimonio, sobre historia, sobre el espacio en el que vivimos, en el que nos desarrollamos, es responsabilidad, es rol de todos. En el rol educativo ahí creo que no solamente pasa por la escuela, en el rol de formación no pasa solamente por la escuela, pasa por una comunidad completa, por una sociedad completa que tiene que construir también una visión de lo que quiere. Y ahí tomo también como ejemplo lo que decía Patricio sobre los artesanos y las artesanas, que en ellos tal vez podemos visualizar la poca valoración, por ejemplo, del patrimonio inmaterial, de la transmisión de las identidades, de las prácticas tradicionales, de técnicas tradicionales de elaboración. Y si la artesanía, por ejemplo, es un elemento patrimonial que debamos relevar, por ejemplo, en el momento en que nosotros determinemos qué es lo que consideramos como patrimonio o no, tomando como ejemplos, un ejemplo de tantas otras cosas y tantos otros elementos que hemos conversado, por ejemplo, sobre el patrimonio monumental, sobre el patrimonio material, inmaterial, las prácticas, etcétera. Creo que en eso podemos hacer la síntesis, en eso está también la posibilidad de construir, de debatir y de entender que no existen conceptos inocentes, puros y blancos, como nos han tratado de hacer entender muchas veces, que estos conceptos son limpios, son inocentes, que no presentan una carga política, no presentan una carga ideológica, por ejemplo, y nosotros sabemos y entendemos muy bien hoy, después de esta conversación, que evidentemente el patrimonio, así como la interculturalidad y muchos otros conceptos que nos rodean, son campos de disputas del poder. Y me gustaría también no dejar cerrada esta conversación, no hacer una síntesis final, porque me gustaría que pudiéramos encontrarnos en otras oportunidades también con ustedes y con otros actores también, para reflexionar en torno al patrimonio, en torno a las artes y en torno a la sociedad que queremos construir y que ya hemos empezado este proceso, y que es un proceso que no va a parar. Así que quiero agradecerles a ambos por su participación, por su buena disposición de estar hoy día con nosotros. Sabemos que son tiempos complejos, que todos estamos viviendo una larga cuarentena, estamos en un proceso complicado y que presenta dificultades, pero aunque no sea presencial, aún sin ser presencial, hemos logrado encontrarnos, reencontrarnos y hacer reflexiones en torno al valor del patrimonio cultural. Así que eso, darles mis agradecimientos en nombre también del colectivo Arica Constituyente y todos quienes lo componemos, y también dejar invitadas a las personas a que puedan seguir escuchando nuestros programas, nuestras reflexiones, y por supuesto a ustedes a seguir participando en nuestros espacios también de reflexión. Sí, me sumo a las palabras de Elenina, la importancia de generar estas instancias de conversación, de discusión. Las agradezco también por la participación, por la disposición y las ganas de ser parte de este espacio. Para nosotros como colectivo es súper importante generar estos espacios de discusión sobre temáticas que nos competen a todos, que todos deberíamos darle este valor. Y ahora, bueno, estamos hablando de patrimonio y la importancia también de este cambio de paradigma en lo que respecta a la protección y poner en valor el patrimonio de forma efectiva y real. Yo creo que es algo súper importante. Entonces, esto también se liga y se cruza con la necesidad que tenemos todos, todas y todos los chilenos de poder transformar y repensar la sociedad que queremos.
y es a través también de sumarnos e involucrarnos en este proceso constituyente. El 25 de octubre ya se viene el plebiscito, así que nosotros nos sumamos y también llamamos a toda la comunidad a hacerse parte de este proceso y a votar también apruebo convención constitucional para poder transformar el Chile que tanto necesitamos. No sé, Pamela, Patricio, si quisiesen dar las últimas palabras para poder cerrar el programa del día de hoy. No, solamente agradecer el espacio, la oportunidad de conversar de estos temas tan importantes para el país. Tenemos que involucrarnos todos, porque de todos es la posibilidad de tener una nueva constitución. Pamela me puede ayudar, creo que la última constitución antes de la del 80, generada entre cuatro paredes, las otras también han sido generadas entre cuatro paredes, era la del 25, que es la que yo conocí, ¿no? O la del 33, no recuerdo bien. Pero debe ser una participación transversal de toda la ciudadanía, para que nadie diga después, no, es que a mí no me preguntaron, no, es que yo no opiné, no, es que yo no quería esto. Solamente van a tener derecho a reclamar a aquellos que participemos. Nadie más. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patricio. Sí, muchas gracias. Estos espacios son absolutamente significativos y además también muy importantes, ¿no? Y especialmente si son generados desde la juventud. Yo soy una profunda admiradora de los jóvenes, de las jóvenes, en función de motivar y convertirse también en una suerte de dispositivo, ¿no? Con una intencionalidad respecto de ubicarse en un momento histórico y asumir también la responsabilidad como un sujeto, como una sujeta histórica, ¿no es cierto?, en todo este proceso. Así que invitar especialmente a los más jóvenes, ¿no? Porque estamos viviendo un tiempo histórico donde tenemos que asumir una responsabilidad, donde tenemos que tomar partido, donde tenemos que, como decíamos, situarnos desde donde hablamos. Así que, por lo tanto, felicitar la iniciativa, felicitar los espacios que están ocupando. Hay que ocupar los espacios sin permiso, ¿no? Y por lo tanto seguirlos invitando a eso, ¿no? Y agradecerles también el que ustedes también estén ahora liderando lo que en algún momento Patricio y yo también hicimos en nuestro momento histórico y en nuestra responsabilidad histórica también, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, agradecida, ¿no? Gracias. Somos Arica Constituyente. Síguenos en Facebook, Instagram, Spotify y YouTube.